Enrique, Enriqueta Lozano de Vilches se dedicó a la literatura en Granada, enfrentándose a la incomprensión y al rechazo hacia las mujeres intelectuales para abordar todos los temas desde una perspectiva tradicionalista y conservadora, habiendo perdido a su madre a los 6 años y a su madrastra 2 años después. Fanny Garrido, nacida en A Coruña, tuvo una visión progresista de las necesidades sociales y culturales de su época, reflejada tanto en su obra literaria firmada con el seudónimo de Eulalia de Lians, como en sus ensayos o artículos de prensa. Carmen de Burgos, periodista, escritora, traductora, pedagoga y activista oriunda de Almería, se casa a los 16 años con un periodista local que la maltrata constantemente con su agresividad recurrente, decidiendo marcharse a Madrid con su hija, cuyos 3 hermanos habían muerto, para empezar una nueva vida a consecuencia de la imposibilidad legal de divorciar en España. Para reflejar la defensa de las mujeres y sus derechos en las novelas escogidas, desde la inversión de los estereotipos vigentes, la crítica de su desigualdad jurídica, la erección de las heroínas como modelo, el análisis se basa en el proceso de comunicación literario iniciado por sus respectivas autoras, reinstala al sujeto de la enunciación en sus contextos culturales a través de las marcas afectivas e ideológicas que dejan el discurso, valorando la historia personal de las escritoras. En cuanto a los estereotipos vigentes a lo largo del siglo XIX y XX, se le calificaba al hombre como ser superior a la mujer, subordinada y dependiente, definida en función de él, proviniendo la identidad cultural femenina del marco de la maternidad y de su capacidad biológica de reproducción a modo de justificación de su merecida obligación de ajustarse a su papel de ama de casa, al dotar el nuevo orden moral de la economía de mercado a las virtudes masculinas de legitimidad para realizar su cometido como agente económico en el mundo del trabajo y sujeto político en el ámbito público, impuso una clara jerarquización de género en el hogar, asumiendo el padre y el marido la autoridad como cabeza de familia, relacionándose lo masculino con la superioridad, el trabajo, la ciudadanía y el perfil del hombre público. En las 3 novelas, el narrador es tradiegético-heterodiegético, quien relata historia de la que se encuentra ausente en la terminología de Gérard Genette, en tanto autoridad superior que le dicta su opinión al lector sobre la historia, orientando su percepción, atribuye a sus respectivas heroínas inteligencia y prendas morales insuperables para que aparezcan superiores a los malvados hombres a quienes les incumbe imponerles jurídicamente su autoridad, invirtiendo los estereotipos vigentes mencionados. En la de Enriqueta Lozano de Vilches se apuntan las hiperbólicas cualidades de Emma Delaunay, un gran talento, un gran corazón, con una adjetivación altamente positiva, mujer inteligente, instruida y amente, desde la valoración de Alberto Dupré, barón de Anlay, y en las réplicas intercambiadas con su administrador general, Claudio, invoca su imprescindible presencia al lado de su hijo Carlos, huérfano de madre, para transmitirle los valores que requiere una educación lograda, ponderando las mismas prendas con parecida hiperbólica adjetivación. En cambio, el fraudulento usurpador de la paternidad de Emma, Claudio de Rosenberg, quien la recogió recién nacida a petición de su abuelo el duque de Châteaubriand, en tanto criado suyo, para ocultar la deshonrada falta cometida por su hija Germana, embarazada del actual y magistrado Jorge Delaunay, con quien aspiraba a casarse, concentra las críticas recurrentes de la narradora, articuladas para suscitar la repulsión de quien las lee hacia él, en torno a su repelente personalidad, obvia en la loca ambición asociada a su afán de riqueza, que puede llevarle a matar, con el genio del mal como inspirador de sus fechorías, y a sus fallos evidentes en su papel del padre. Esta constatación desoladora le induce a la narradora a patentizar la nociva educación de las niñas, destinada a inculcarles obediencia y sumisión, confrontando las evidentes muestras
de incumplimiento de los deberes paternos y la paradójica adoración que le profiere la hija poco mimada por él, informándole nítidamente al lector de la culpabilidad de Claudio en el asesinato de Carlos, para invitarle a lamentar rotundamente las dramáticas consecuencias acarreadas en el caso de Emma, quien, habiendo interiorizado dicha subordinación, no puede sino proteger a su presunto padre en detrimento de su propia inocencia. En la de Fanny Garrido, la narradora ensalza en varias ocasiones las cualidades excepcionales de María del Mar, primero hiperbolizándolas, segundo facilitando los elogios de Eliseo Gandara en la entrevista que mantiene con ella, agradeciéndole la positiva influencia que ejerció en él, tercero destacando su tesón para acometer cuantas tareas le brinda la vida y sacar cuantiosas ganancias, y en contraste hace patentes varios aspectos de la personalidad depravada de Lorenzo Pardo, con quien tuvo que casarse María del Mar a petición de su padre para ocultar la deshonra familiar a raíz de su relación engañosa con Juan Gándara, que le ocasionó un embarazo, falsedad y doblez, pasiones crudas, locura, idiotez, rabiosos celos, zanganería, cuando le incumbe jurídicamente mantener económicamente a su familia y protegerla, palmaria inferioridad intelectual, incapacidad laboral. En la novela de Carmen de Burgos, la narradora desvirtúa la supuesta honorabilidad del hombre público que le concede la sociedad española de la época, enfatizando dos aspectos negativos de la personalidad de Antonio, el marido de la heroína: la del deber incumplido de amparo a su mujer, la de su propensión a conductas libertinas incompatibles con su estatuto social. Al dar cuenta de 3 sucesivos acosos sexuales contra la heroína, involucrada en su intento de separación matrimonial, la narradora pretende desprestigiar a quienes lo perpetran sucesivamente. El diputado Dio Eduardo, quien premeditó un encuentro a solas con ella cuando le incumbía protegerla; Luis, su primo político, bajo cuyo amparo está colocada; César Lope, quien viene a su encuentro para aducir la pasión que siente por ella, patentizando la narradora la violenta resistencia de Dolores en las órdenes impartidas a César, como prueba de su palmaria superioridad ante quien debe obedecerle. La crítica de la desigualdad jurídica de la mujer es evidente en las 3 novelas analizadas en los siguientes aspectos. En la de Enriqueta Lozano de Vilches se denuncia la inferioridad jurídica de la hija respecto a la autoridad paterna, cuestionándola con el intercambio entre la directora del colegio donde se educa Emma y su padre, que pretende recogerla por gusto propio, sin haberla consultado, señalando su autoritarismo imbuido de su derecho y la obligada aceptación de la interlocutora, desvirtuando el pretexto hipócritamente alegado al revelarle al lector cómo Claudio, su simulado padre, persigue estratégicamente llevársela a vivir con él, no para que le cuide, sino para enamorarle al varón. En la de Fanny Garrido, la narradora apunta en las propias palabras de María del Mar, por un lado, la imposibilidad jurídica de aceptar el legado de Eliseo Gándara, evidenciándola como una aberración a la hora de transmitir una obra caritativa beneficiosa para todos; por otro, la incumbencia de su marido de gestionar los bienes heredados de sus padres. En la de Carmen de Burgos, el abogado Pepe Suárez le enumera a su clienta Dolores, en el presente grómico de las afirmaciones a modo de respuestas a sus preguntas, los mínimos derechos de la mujer en España cuando quiere separarse de su marido, lamentando hiperbólicamente su esclavitud y la impuesta desconsideración jurídica hacia ella. Al convertir en heroínas epónimas de sus respectivas novelas
Emma Delaunay, la hija restituida a su verdadero padre Jorge Delaunay. En la de Enriqueta Lozano de Vilches, María del Mar, la orgullosa madre de Paco Pardo. En la de Fanny Garrido Dolores, la mal casada que lucha por separarse de su marido. En la de Carmen de Burgos. Las tres escritoras persiguen sin duda una doble finalidad común, la radiante rehabilitación de sus presuntas faltas tenida de homenaje a su entereza y tesón que conlleva la ejemplificación de la vía que deben seguir las jóvenes para adquirir derechos semejantes a los varones y tomar por fin las riendas de su propia vida, facilitándoles su estado anímico a la hora de superar los estorbos que se les impone para lograr sus fines. Emma Delaunay, acusada erróneamente del asesinato de Carlos, como bien lo sabe el lector, enterado por la narradora de lo que realmente sucedió, lamentando el silencio y el abandono de su falso padre, a quien incumbe jurídicamente ampararla, y temiendo la reprobación de su futuro esposo, decide hacerse cargo del asunto por su propia cuenta, defendiéndose sola. Desde la dedicatoria de la madre de Paco Pardo a la marquesa de Pazo se revela la existencia real de la heroína de la novela, evidenciando la imprescindible necesidad de rendirle un merecido homenaje para convencer al lector de varias cosas. El que las mujeres de la época a quienes se le asigna el papel exclusivo de madre y esposa puedan conciliar, como ella lo demuestra nítidamente, una intensa actividad laboral exitosa y la perfecta educación de sus hijos, la posible separación de un marido violento zángano inferior impuesto por el padre a su hija como única solución para ocultar la deshonra social de un embarazo ocasionado por un engaño, la consecutiva necesidad de no obligar a casarse una joven madre soltera con un varón al que no ha escogido, el posible control de su propia vida gracias a su inteligencia. En la novela de Carmen de Burgos, la escenificación de los sucesivos obstáculos a los que se ve enfrentada Dolores para separarse de su marido por ejercer sobre ella recurrente violencia de género, dando a conocer su estado anímico en cada una de sus etapas jurídicas, persigue convencer al lector de la imperiosa necesidad de una ley de divorcio en España para evitar malos tratos y asesinatos como el que evoca el último capítulo 26. Como intentamos demostrarlo, en las novelas analizadas, la defensa de las mujeres y sus reivindicaciones desde la denuncia de los comportamientos congénitos de algunos malvados hombres y el elogio de los varones que la apoyan en un contexto cultural de misoginia, estriba en tres aspectos. El de la inversión de los estereotipos vigentes se plasma en la atribución a sus respectivas heroínas de inteligencia y prendas morales insuperables para que aparezcan superiores a los malvados hombres a quienes les incumbe imponerles jurídicamente su autoridad. El de la crítica de la desigualdad jurídica de las mujeres se evidencia con una triple denuncia en la novela de Enriqueta Lozano de Vilches, la de la inferioridad jurídica de la hija respecto a la autoridad de su presunto padre, cuestionando el autoritarismo de su derecho por incumplimiento recurrente de sus deberes paternos, en la de Fanny Garrido, la de la imposibilidad jurídica de la esposa de Lorenzo Pardo de aceptar el legado de una obra caritativa beneficiosa para todos, en la de Carmen de Burgos, la de la impuesta desconsideración jurídica de la mujer casada respecto de su malvado cónyuge que la maltrata, apuntando la imperiosa necesidad de una ley de divorcio en España para evitar crímenes. El de la erección de las tres heroínas como modelo aflora a dos niveles. El respectivo título de cada novela es una radiante rehabilitación de sus presuntas faltas, poniendo el foco Emma Delaunay en la hija restituida a su verdadero padre Jorge Delaunay, la madre de Paco Pardo en el orgulloso amor materno de quien tuvo que ocultar su nacimiento, la mal casada
En el doloroso martirio de quien no puede separarse legalmente de su la mal casada, en el doloroso martirio de quien no puede separarse legalmente de su despiadado esposo, el homenaje a su entereza y tezón, facilitando su estado anímico a la hora de superar los estorbos que se les impone para lograr sus fines, conlleva la ejemplificación de la vía que deben seguir las jóvenes para adquirir derechos semejantes a los varones y tomar por fin las riendas de su propia vida.